Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Esto es Intermedios, un programa del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, CIR, donde conversamos con diferentes especialistas sobre temáticas que tienen que ver con la interculturalidad, las problemáticas de los pueblos originarios y diversidad de cosas que tienen que ver con el Chile de hoy y las sociedades del hoy y del futuro, ¿no? Hoy día contamos de invitada con Francisca Lamaza, antropóloga, subdirectora del CIR, una persona muy relevante para entender las problemáticas de los desafíos también de las comunidades indígenas para el hoy y para el futuro también, ¿no? Entonces, muchas gracias, Francisca, por aceptar la invitación. Gracias, Matías. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Francisca, mira, leyendo tus trabajos y un poco también esa es la invitación de este proyecto, es como abrir un primer camino para que gente se interese y de repente poder entrar a diferentes problemáticas que tienen que ver con tanto los pueblos originarios como la interculturalidad. Y en eso hay uno de los artículos que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con este reconocimiento tardío que hace el Estado por diversas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, cómo también entender la problemática indígena nos lleva a pensar en esta diversidad, multiplicidad de comunidades, sobre todo en un Chile que ha tendido a homogeneizarse el problema desde el punto de vista público, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos algo de eso, el tema de los reconocimientos tardíos? Ya, bueno, gracias. Sí, ese es un artículo que publicamos el año pasado en conjunto con Luis Campos y que tiene que ver con un trabajo que hemos estado haciendo con los pueblos que fueron reconocidos posterior a la ley indígena. O sea, la ley indígena en el año 1993 reconoció a 8 pueblos indígenas, etnias, así sale en la ley. Y ahí, al pasar de los años, se reconoció el 2006 al pueblo Diaguita, después el 2020 al pueblo Chango y el 2023 al pueblo Selknam. En el contexto de lo que fue la discusión de la ley indígena, esta se realizó en el momento del retorno a la democracia, en 93, con una fuerte participación de los pueblos indígenas que estaban en ese momento siendo reconocidos, especialmente el pueblo mapuche, considerando también que la CONADI, la principal institución, se encuentra en Temuco, que es una de las pocas direcciones que está descentralizada, y que tiene que ver con la predominancia del pueblo mapuche en términos políticos, en términos numéricos. Y por lo tanto, gran parte de lo que define la ley indígena está muy de acorde a la realidad del pueblo mapuche. Lo que es la calidad indígena, lo que es la conformación de las comunidades indígenas, principalmente toma parámetros relacionados al apellido, a una comunidad, en este caso los títulos de merced, que generan también un territorio específico asociado a ciertas familias y prácticas culturales. Entonces, ¿qué pasa cuando estos nuevos pueblos, que no son nuevos, pero en la ley son nuevos, empiezan a participar activamente en los procesos de la política indígena? Entonces, el primer paso para eso es reconocerse como indígena. Y ahí es donde encontramos esta problemática que publicamos en este artículo de Antropologías del Sur, que justamente no calzan con los parámetros que están en la ley indígena, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos no tienen apellido evidente, así dicen los funcionarios públicos, no tienen asociado claramente a un territorio como una comunidad mapuche asociado a un título de merced, por ejemplo, y así entonces no responde a esos criterios. Y entonces nos encontramos esa problemática tanto para obtener la calidad indígena como la comunidad indígena, que también son otros parámetros que también calzan muy bien para los pueblos mapuche que viven en el sur, porque no hacia los urbanos. Claro. Ya ahí también es otro tema, que la ley indígena está definida a partir de una visión de que el pueblo mapuche está en el sur, ¿ya? Y no en la ciudad, que tenemos gran parte de la población que vive en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, bueno, y en toda la zona central de Chile. Entonces, para la comunidad indígena nos vamos a encontrar el mismo problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los pueblos, estos pueblos que son reconocidos tardíamente, no cumplen con los parámetros que salen en la ley indígena y además de que tener que de responder a eso, además deben dar cuenta a los funcionarios públicos, que tampoco en muchos casos no están tan claramente de acuerdo con que son o no son indígenas. Entonces hay todo un problema con el tema de la identidad. Y por eso las instituciones públicas como la CONADI, y también pasa con el pueblo tribal afrodescendiente, ha solicitado estudios y nosotros hemos participado como equipo CIR
para dar cuenta de esos procesos actuales y de quiénes son hoy día, quiénes se autorreconocen, porque ese es un derecho, el autorreconocimiento, quiénes se reconocen como indígenas, y por lo tanto dar herramientas, elementos para que ellos puedan reconocerse como pueblos, como comunidad, como indígenas en general, y también los funcionarios puedan actuar también de mejor forma frente a esos requerimientos que son diferentes a los mapuches. Entonces ese artículo da cuenta de esos procesos y de esa problemática, que es algo que está hoy día vigente. Yo creo que es el gran tema en términos de política pública indígena. ¿Qué pasa con los pueblos que son reconocidos tardíamente para obtener, para participar activamente en lo que son los programas asociados a los pueblos indígenas en Chile? Súper, yo creo que eso es un punto también súper importante, porque tocaste otra pregunta que para mí que es súper relevante para estas conversaciones, que ¿cuál es el rol de este diálogo académico también, ¿no? Con estos procesos de reconocimiento, ¿no? ¿Cómo has visto tú este desarrollo también que tiene que ver con el mismo proceso de creación de políticas públicas? ¿Cómo ha intervenido en ese sentido el CIR y también proyectos como este mismo artículo que pone de manifiesto una problemática pública que existe, incluso porque a veces se dicta una ley pero no se entiende cómo eso se conecta con un proceso anterior? Entonces, ¿cuál ha sido tu rol y el rol también del CIR en ese sentido? Bueno, el rol como equipo, yo tampoco quiero hablar individualmente, somos equipos que hemos trabajado en estos procesos aportando al reconocimiento, pero también a estos estudios que han sido solicitados y bueno, diferentes procesos que viven los pueblos indígenas. Se ha hecho principalmente por un trabajo en terreno. O sea, nosotros como equipo, yo estoy aquí presentando, pero somos varios, hemos tenido un trabajo muy fuerte durante parte de nuestra vida, o sea, no solamente en el CIR, previo al CIR, con los diferentes territorios indígenas del país. Yo particularmente mucho tiempo estuve asociada a la región de la Araucanía porque vivía ahí, pero con el CIR hemos podido, y yo particularmente, expandir nuestros vínculos con otros territorios indígenas en Chile, y eso ha permitido también que podamos tener un trabajo colaborativo de vinculación, de conocimiento mutuo y de confianza, ¿ya? Y eso ha generado que estos estudios, que son muy acotados, 5 meses, como el estudio que hicimos con el pueblo chango el año pasado, que lo lideró la Academia de Humanismo Cristiano con CIR, lo pudiéramos hacer en este tiempo acotado porque la gente nos conoce, tiene confianza y ha participado activamente. O sea, no solamente porque nosotros tengamos un interés académico, sino porque tenemos la capacidad de vincularnos, de trabajar en conjunto y que nuestro aporte es algo que ellos requieren y que por lo tanto están dispuestos a participar activamente y eso es una ventaja de años de trabajo de campo, de estar vinculados y de demostrar también que podemos hacer algo que va a aportar a estos procesos de reconocimiento. No solamente vamos a escribir papers, sino que estamos ahí en los territorios. Entonces, eso es clave. Entonces, yo creo que el CIR ha permitido durante estos 13 años tener la capacidad de fortalecer los vínculos con los territorios, con las organizaciones, y generar un espacio de confianza que no solamente es a través de estos estudios, sino también demandas de estudios que nos han pedido, por ejemplo, en el caso mapuche, de estudios antropológicos para, por ejemplo, proyectos que le están afectando en el territorio o estudios específicos sobre alguna comunidad que quiere justamente sacar la personalidad jurídica, comunidad indígena o la calidad indígena. Entonces eso lo hemos podido hacer a partir de este marco de CIR, porque si no, o sea, igual nosotros tenemos proyectos independientes del CIR, tenemos proyectos de investigación, FONDECIR u otro, pero el CIR lo que ha permitido que las personas que hemos trabajado en terreno fuertemente se fortalezca este vínculo, y además también no solamente con las organizaciones indígenas, sino también con municipios, que eso también es importante. Desde casi, yo creo, llevamos casi 13 años del CIR, por lo menos 12 años, hemos trabajado también en municipios junto con Daniela Díaz también, y este equipo que vamos más a terreno, con Pedro también, lo que es la formación con funcionarios, o sea, un poco toda esta investigación que hacemos respecto al rol de los funcionarios, lo trabajamos en cursos de formación que hemos hecho desde Arica a Puerto Williams. Súper bien, como que es súper interesante porque claro, está el puente muy abierto, ¿no? entre la academia, las comunidades, los espacios intermedios institucionales también, ¿no? Como igual es un rol muy activo en esta forma de la comunidad, pues, y también no se entiende en ese sentido como en otros casos como extractivismo cultural, ¿no? Extractivismo académico, que puede ser también una problemática que se encuentra en agarro una temática al estudio y después a ese pueblo no lo vinculo, sino más bien aquí es una puerta abierta que abre
abre a caminos de pensar otras líneas. Y ahí también hay una cosa que dentro de tus líneas de investigación es súper relevante, que es el tema del turismo, ¿no? Ujú. Y cómo también adentrarse a las problemáticas del turismo también tiene estas tensiones, ¿no? Políticos-sociales, ¿no? De identidades, del cómo se adscribe esta mirada. Y si podrías contarnos un poco sobre tu estudio y de esta relación entre el turismo y las comunidades indígenas. Bueno, el turismo como tema, yo me fui yendo a partir del estudio que estaba trabajando con el espacio local, con la política indígena, y ahí me fui dando cuenta que el turismo estaba adquiriendo cada vez más relevancia en los espacios locales, a nivel micro, ¿ya? Y sobre todo porque las mismas políticas públicas estaban promoviendo que las comunidades indígenas y comunidades locales o rurales en general incorporaran el turismo como una forma de desarrollo, ¿ya? Y eso es muy coherente también por las condiciones de las comunidades indígenas, que muchos de ellos tienen, bueno, escasez de tierra por todos los procesos históricos, tienen falta de agua, un montón de condiciones que en el fondo ya limita el desarrollo, por ejemplo, agrícola o agropecuario. Entonces el turismo, y sobre todo el turismo indígena, se empieza a ver como una oportunidad económica y después también de fortalecimiento identitario para las comunidades indígenas, ¿ya? Y eso es lo que se va a llamar el turismo indígena, que en el fondo es aportar con una experiencia vinculada a la cultura, al pueblo, al territorio, y que además es controlado por ellos mismos, ¿ya? Entonces, ahí yo me fui metiendo a partir de proyectos de investigación y me fui relacionando también con organizaciones. O sea, siempre esa es la línea, por lo menos que nuestro equipo, que yo participo con más personas, ha sido trabajar colaborativamente. Entonces, uno de los temas que vimos ahí fue, aparte de seguir trabajando el tema de turismo, en las políticas públicas, cómo promueven o no promueven, qué proyectos traen desde la Subsecretaría de Turismo, CONADI, INDAP, Corfo, Cercotec, etcétera. Fuimos viendo que uno de los temas que no se sabía mucho qué era el turismo indígena, quién lo desarrollaba, qué se ofrecía y dónde estaba. Había unas nociones, obviamente, más o menos dónde están, están las organizaciones como la Asociación Nacional de Turismo Indígena, después se creó la Sociedad de Turismo Mapuche, ahora se crearon la Asociación Gremial de Tarapacá, etcétera. Empezó a haber como un ecosistema, como dicen hoy día, de fortalecimiento del turismo indígena, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que no habían datos específicos, así en el fondo, si uno quisiera decir cuántas empresas o emprendimientos de turismo indígena existen en Chile, no se sabía. Habían unos datos, 500, hoy día dicen en un dato de la subsecretaría que hay 700 personas que se autoidentifican como indígenas, que hacen turismo, pero no se sabe si es turismo indígena, y a partir de eso formulamos un proyecto en conjunto con las organizaciones indígenas, la Asociación Nacional de Turismo Indígena, Comunidad Maú-Genúa de Rapa Nui, y en ese caso también fue el municipio de Alto Biobío, con apoyo de la subsecretaría, y de WINTA, que es una organización mundial de turismo indígena, un proyecto FONDEP, que esos proyectos lo interesante es que son investigación aplicada. Entonces iba muy en la línea de lo que veníamos trabajando, y ahí que buscamos generar indicadores de turismo indígena a partir de un proceso de co-construcción, o sea, en conjunto con los territorios, esos territorios eran Nahuel Buta, Alto Biobío, Rapa Nui y Yaganusi, Puerto Williams, con la comunidad Yagán. Elaboramos un instrumento pertinente, o sea, fuimos a terreno muchas veces, y en conjunto fuimos construyendo encuestas, un instrumento para medir el turismo indígena, y eso es lo que hoy día hemos aplicado el año 23 en el proyecto FONDEP, que fue del 22 al 23, en forma piloto. El 24 también aplicamos la encuesta, y este año vamos a aplicarla también en mayo y junio. Y estamos en ese proceso de fortalecer esa posición de aportar directamente con las organizaciones indígenas de turismo a partir de este proyecto que se llama PREATI, preati.cl, si lo quieren ver, que da datos sobre el turismo indígena a partir de las personas que lo contestan. Y ahora estamos postulando una segunda etapa, así que vamos a ver si funciona, pero si no, nosotros igual como CIR o como universidad vamos a seguir aplicando esta encuesta, y también con el apoyo de las organizaciones indígenas, que son parte de turismo indígena, que son parte de este proyecto en su diseño y en su ejecución y en su continuidad, y también la Subsecretaría de Turismo, que también está hoy día como una socia importante. Súper.
Bueno, y en ese sentido, estas relevancias de conexiones y todo, también tienen que ver con los desafíos que han vivido las comunidades en el tiempo. Muy importantes fueron estos boletines que tienen que ver con la época del COVID-19, Sí, en que trabajaron como sí. prácticamente con las comunidades para entender las problemáticas asociadas a lo mismo, a la identidad indígena, a las problemáticas indígenas, con un problema de un ecosistema, podríamos decir, transversal, es decir, que afecta a toda la sociedad en general y que de cierta forma, de manera específica, como el COVID, ¿no? La pandemia afectó a estas comunidades y fue un desafío para poder entender sus propias dinámicas internas o cómo poder relevar esto. ¿Y podrías contarnos un poco de este proyecto? Bueno, este proyecto fue un gran desafío porque lo hicimos en plena, bueno, lo adjudicamos también con un fondo especial de la NIT, COVID, que lo que buscamos también en confinamiento era dar cuenta de lo que estaba sucediendo en los territorios indígenas en un contexto de COVID, ya, de la pandemia. No había mucha información, bueno, todos sabemos, todos vivimos en la pandemia, estaba todo muy centralizado, estaba todo muy disperso, improvisado en términos de políticas nacionales. Imagínate más aún lo que estaba pasando en los territorios indígenas, en localidades, no sé, pues, en altiplano, en lugares bastante aislados, que no tenían ni conectividad. Entonces, obviamente eso fue nuestra preocupación, nosotros nuestro mandato como CIRE es aportar a políticas públicas también en temas de pueblo indígena, afrodescendientes, interculturalidad en general. Ya nos habíamos, incluso antes de adjudicarnos el proyecto ANIT, ya habíamos iniciado un trabajo con las comunidades a partir de recursos del CIR y ahí nuevamente el tema colaborativo, o sea, pudimos hacer ese proyecto, el proyecto CIR COVID y después el que nos ganamos ANIT, CIR, a partir de los vínculos que teníamos en diversos territorios del país, ¿no? Porque lo que hicimos, incorporamos el equipo con recursos a investigadores territoriales. Y ese también es algo muy transversal en casi todos los proyectos que nosotros realizamos. Y con ellos que estaban ahí pudimos levantar información sobre lo que estaba sucediendo, tanto a nivel de funcionarios públicos como de líderes comunitarios, ¿ya? Y ahí hicimos el estudio a nivel nacional con todos los pueblos indígenas que estaban reconocidos. El CELNAM no lo incorporamos, pero todo el resto sí, incluyendo los pueblos Yagán, Rapa Nui, etc. Y pudimos dar cuenta, y creo que es uno de los pocos estudios que hay, de lo que sucedió respecto a los pueblos indígenas en un contexto de COVID y cómo ahí el espacio local era clave, en el caso del municipio. ¿Ya? Y, por ejemplo, vimos que cada pueblo, bueno, había generado estrategias diversas. Por ejemplo, habían generado medidas de aislamiento, de control de las personas, o sea, de cuidado de las personas mayores de las comunidades. Habían cerrado el ingreso a la comunidad y también con las medidas que se habían tomado a nivel municipal, porque es el contacto directo que tienen las comunidades, habían sido mucho más efectivas en términos de prevención que las que venían del espacio local. Entonces, como que fue un espacio, en fondo, de pertinencia que se dio a partir de estos vínculos, que son los temas que nosotros hemos estudiado históricamente. Y bueno, y otro punto importante, por ejemplo, como la condición de las familias mapuche o indígenas mapuche y de otros, pero principalmente mapuche, por lo que voy a decir a continuación, de la ciudad de Santiago, por ejemplo, que estaba condicionada por ejemplo, por el hacinamiento en las casas y también por el trabajo informal, que con el caso de confinamiento estaban totalmente restringidos. Muchos empezaron a retornar también al sur, porque en el sur obviamente que hay espacio más abierto, hay saco de papas que no tiene una oveja, entonces se generó varias transformaciones. Y en el caso, por ejemplo, de otros pueblos como el norte, fortalecieron la producción propia, porque les permitía, por ejemplo, controlar lo que comían. Y eso, varios casos así de capacidad de los propios pueblos que han tenido históricamente de buscar salidas a estos momentos críticos de crisis. Y en algunos pueblos, incluso Rapa Nui y otros, bueno, Rapa Nui estuvo cerrada por mucho tiempo, implementaron elementos propios de su cultura, de su tradición, para sobrellevar estos momentos de crisis. Y en otro, las crisis habían sido tan permanentes que era una crisis más que tampoco se veía. Entonces, esa diversidad, bueno, está disponible en la síntesis que hicimos, que es un documento que está impreso, pero también uno lo puede obtener de la página del CIR.
donde salen todas estas diversidades de condiciones que se generan y cómo los pueblos indígenas pudieron también abordar desde su propia historia y cultura sobrellevar estos momentos críticos. Claro, en ese sentido es súper relevante como comprender las particularidades, porque yo creo que eso pues, tiende a pasar con las problemáticas indígenas que se aunan, ¿no? Y se transforman o se unifican, se homogeneizan dentro de la problemática como tanto identitaria como de política pública, como todo. Y en ese sentido creo que es súper relevante también, pues hay un otro momento, ¿no? de estos tiempos recientes, que fue los procesos constituyentes, ¿no? Y cómo de cierta forma tú ves a las comunidades y de estas mismas políticas de reconocimiento post los dos fracasos constituyentes, pues, ¿no? Es decir, los dos procesos constitucionales anteriores con una visión más relacionada con el pueblo original, una más, como podríamos decir, distante, y cuáles son los desafíos hoy como para estas comunidades. O sea, yo diría que que es bien diferenciado también, no hay que decir que todos son iguales, depende de cada territorio, incluso en los mismos pueblos depende de dónde estemos hablando. Un punto que hemos trabajado es que hay muchas formas de reconocimiento de hecho que no son reconocidas y que varias de las cosas que salían en el primer proyecto constitucional se están implementando en el espacio local, ¿ya? Y tienen el impacto en lo local. Y eso a veces como que es desconocido. Entonces cuando uno habla del reconocimiento a nivel nacional, que obviamente es un paraguas fundamental. Nosotros, por lo menos los que estamos trabajando, hemos visto que en estos proyectos que hemos mencionado, que hay mucha espacio, el espacio local donde hay formas de reconocimiento, ¿ya? Por ejemplo, hay reconocimiento de la lengua indígena, hay reconocimiento de autoridades tradicionales. No quiero generalizar, pero hay casos que está sucediendo eso en el espacio local. Y eso es, en el fondo, hay que considerar que para el reconocimiento hay que partir de arriba y de abajo y del medio, de todos lados, y creo que eso se podría trabajar un poco más también, yo creo, en los pueblos indígenas, en las comunidades, porque el espacio local yo creo que da mucha cuenta de lo que sucede, ¿no? Pero eso es una parte. También quiero señalar que con estos reconocimientos tardíos a propósito, se está generando también una presión también hacia las industrias o empresas extractivistas que también están afectando los territorios, y que justamente esa es una de las urgencias que tienen algunos pueblos en constituirse como comunidad indígena, justamente para hacer frente a estos proyectos extractivistas que están afectando, por ejemplo, en el caso del pueblo chango, el tema de la pesca, o la minería en el caso de otros pueblos, etcétera. O la creación de EMPO, también vinculado a la pesca no solamente el pueblo mapuche, que la mayoría, sino también otros pueblos, como el pueblo Cahuéscar u otros, que también se apoyan en estas políticas que ya existen, que es como es lo que hay, ¿ya? Pero hay formas y los pueblos indígenas han sido muy creativos también en eso, de aprovechar lo que existe para tratar de sobrellevar el impacto que tienen los proyectos extractivistas en sus territorios. Y entonces eso genera también temores a los sectores poderosos de este país, porque es una amenaza en el fondo a esta idea de desarrollo y de proyectos en los territorios. Entonces ahí es donde nos encontramos con una serie de dificultades, tensiones que se viven a nivel regional, a nivel local. Yo creo más que quizás no son tan visibles a nivel país. Y por eso estos estudios que nosotros hemos realizado a partir de la solicitud de las mismas instituciones son muy relevantes, porque permite poner en el mapa a comunidades, a familias, que aunque no tengan personalidad jurídica, están ahí en un proceso de lucha y de ser reconocidos. Porque estos estudios también, estos estudios que hemos hecho con la CONADI, por ejemplo, también cuentan mapas donde están ubicados y donde también están los sitios patrimoniales, y que por lo tanto también esos son herramientas que nosotros como CIR, a partir de estos estudios, aportamos a las políticas públicas, a la institucionalidad y a los pueblos, porque finalmente nuestro mandato es también aportar lo que podamos desde nuestro lugar a los derechos de los pueblos indígenas. Súper, bueno, una conversación con un montón de cosas, ¿no? Pero es súper interesante ver cómo estos puentes prácticos entre academia, instituciones, comunidades, ¿no? Creo que
para ir cerrando, sería súper interesante que tú pudieras recomendar algunos puntos de lectura, algunos autores, algunos textos, incluso las páginas mismas que mencionaste, para que la gente pueda acceder a estas conversaciones, ¿no? Para comprender cómo desde aquí partir hacia entender la diversidad, las problemáticas y lo complejo que también a veces es pensar algo que se tiende a entender como una problemática unívoca o homogénea, ¿no? Y cómo después se ha ido desglosando y cómo incluso con todos estos trabajos y con todas estas conversaciones se abre a entender esas particularidades que son tan ricas para poder comprender las problemáticas de los pueblos originarios en Chile. Así como que se me vengan aquí a la librería usted, no. A propósito me pasó. No, o sea, yo creo que uno de los temas importantes, el tema son las redes sociales de las propias organizaciones, de los pueblos. Ahí uno puede acceder a la información directa. Yo como que no, o sea, claro, yo he escrito cosas, el estudio COVID yo creo que es clave, porque ahí están los relatos de los territorios, si que a alguien le interesa ese tema, que lo pueden ver en la página del CIR. Pero yo creo que las comunidades, los territorios están generando mucha información, documentales, en redes sociales están activos, mostrando y denunciando también los procesos que ellos viven, y por lo tanto yo recomendaría acercarse a los propios organizaciones y pueblos. O sea, está bien, la academia habla y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible desde nuestro espacio, pero creo que para los que les interesan estos temas, lo más relevante es estar ahí y en los territorios y participar. Ellos hacen, o sea, por ejemplo, el caso del tema turismo indígena, hacen encuentros nacionales, hacen seminarios, están activamente participando. Entonces, por lo tanto, qué mejor que estar conociendo el trabajo que se hacen desde los territorios, desde otras universidades u otros ONG que están generando publicaciones también de donde ellos son autores. Eso diría yo. Aparte, si quieren buscar los artículos que escribimos desde el CIR, estarán en la página web del CIR, pero creo que es hacer el contrapunto de lo que se está produciendo desde los territorios. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias por acompañarnos en Intermedio, unas conversaciones sobre interculturalidad, identidad, ¿no? En la que podemos tener conversaciones con académicos y diferentes personas tan relevantes como Francisca Lamaza. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Matías, y a Felipe y a Rodrigo. Gracias.